Libro de los Efesios, capítulo 1. Y vamos a comenzar en el verso 3. Amén. Capítulo 1, verso 3. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, te pedimos que tu palabra sea predicada con sabiduría, con poder, con denuedo. Que la ventana de los cielos se abra en esta hora para ser muy bendecidos con tu palabra. Que edifique a tu iglesia, que fortalezca el corazón de tu pueblo, que renueve nuestra mente, que nos ayude a seguir adelante. En el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A su nombre. Tomen asiento, hermano, pónganse cómodos. En el libro de los Efesios, capítulo 1, verso 3, tenemos un claro enfoque de la razón y el propósito por el que Dios nos ha llamado. Ustedes saben que el llamamiento viene de parte de Dios, porque Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Quiere decir que Dios, bajo un premeditado plan, nos escogió, pero ¿con qué propósito? Con el propósito de alcanzar a ser santos sin mancha delante de Él. A su nombre. Y la palabra santo, en resumen muy simple, es apartado y separado para Dios. Escuche esto: apartado y separado para Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando los discípulos le increpaban con respecto al Padre, Él decía: yo soy el Padre, yo soy en el Padre y el Padre en mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y no solo decía eso, sino decía: yo en el Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Amén, hermanos. Amén. Él nos llamó y nos escogió para ser santos sin mancha delante de Él, para estar en Él y ser parte de Él. Amén, hermanos. A su nombre. Dice la Biblia en 2 de Pedro 1:4 que nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina es santa. Amén, hermanos. Esa naturaleza divina que nos ha sido insertada el día que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, porque el día que usted le dijo: te acepto como Salvador, ese día el Espíritu Santo entró a morar en su corazón. La Biblia dice en 1 Corintios 6:19: nos convirtió en su templo y nos hizo parte de Él. A su nombre. Y lo que Él pretende de nosotros es que esta naturaleza divina predomine en nosotros. Pues, hermanos, el propósito de Dios es que alcancemos un nivel de santidad que nos permita heredar el reino de los cielos. Mire lo que dice la Biblia. 1 de Pedro 1:15: sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. En toda vuestra manera de vivir. Ahora la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros vivir en santidad en medio de un mundo corrupto, perverso, violento y todo lo que usted ve? ¿Cómo se puede hacer eso? Mire, la Biblia dice en Jeremías 13:23: ¿mudará el etíope su color? ¿O el leopardo sus manchas? ¿Podréis vosotros hacer lo bueno estando habituados a hacer lo malo? Mire, si se trata de nosotros, no podríamos. Nosotros no podemos, pero Dios sí puede en nosotros. Esa es la gran diferencia. Cuando el hombre trata de llegar a alcanzar todo lo que la Biblia manda humanamente, no lo puede conseguir. Cuando el hombre intenta, hermanos, convertirse en santo por su cuenta,
tampoco lo puede conseguir. Pero cuando usted se pone en las manos de Dios, Él tiene el poder para hacer de usted lo que Él ha propuesto. A su nombre. Alábalo porque Él vive, hermanos. Para entender cómo funciona esto, primero tenemos que aceptar que existen dos grandes influencias sobre el cristiano. Ya no sobre el impío, porque el impío no tiene esa oportunidad. Sobre el cristiano. La influencia que viene de la naturaleza que usted tiene, la naturaleza humana, carnal, y la influencia que viene del Espíritu de Dios, que al aceptar a Jesús entró aquí, a morar dentro. Esas dos influencias se mueven de forma paralela. Usted va a vivir con ambas influencias. Usted no va a deshacerse de ninguna. No puede. ¿Puede hacer que una sea más fuerte que la otra? Sí. ¿Puede hacer que una predomine sobre la otra? Sí. ¿Puede hacer que el hombre viejo se desgaste a tal punto y el nuevo se renueve día a día? Sí. La Biblia lo dice, 2 Corintios 4:16, y para que usted vea, dice, no desmayamos. Porque hablamos de un tema que muchas veces casi nadie lo predica. Nadie predica de santidad. Consideran que ya tienen acceso al cielo. Pero la Biblia tajante y cortantemente dice, sin santidad nadie verá a Dios. Por eso está escrito, el justo con dificultad se salva. Mucha gente piensa que el nivel de santidad que tienen es suficiente. Muchos piensan que ya han alcanzado el nivel de santidad necesario para entrar al reino de los cielos. Y viven en un gran error y en una gran ignorancia. Por eso tajantemente la Escritura dice, el justo con dificultad se salva. A su nombre. ¿Por qué decimos esto? Porque, hermano, vamos a vivir hasta el tiempo que Dios te permite estar sobre tus pies con estas dos influencias. Y las dos son tremendamente poderosas. Si usted descuida un área de su vida, la otra se fortalece. Si usted descuida su comunión con Dios, usted se da cuenta que día a día se va volviendo más impío y más carnalón y se va volviendo como hombre natural. Si alguna vez usted ha descuidado su comunión con Dios, sabe que digo la verdad. Si alguna vez usted se alejó de la iglesia por algún tiempo, sabe que digo la verdad. Uno comienza a sentirse raro, comienza a sentirse distinto, comienza a sentirse medio como antes. Y es algo que no se puede evitar. Lo que le mantiene firme en la fe es esa comunión con Dios que tiene. Y no es algo simple de tomarlo a la ligera, porque la Biblia nos está poniendo como un requisito indispensable para entrar al reino de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. En otras palabras, ni los dones ni nada de eso lo va a salvar. Ninguna de esas cosas lo va a salvar. Lo único que lo va a salvar es la santidad. Y el nivel de santidad para el cual Dios nos ha llamado no es tan simple. Por eso dice que no desmayamos, sino que cada día el viejo hombre debe desgastarse. Digo debe porque es lo que Dios pretende de usted. Para eso lo eligió, para eso lo llamó, para ser santo sin mancha, y lo eligió antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, que eso no lo puede entender, pero así fue. A su nombre. Alábalo porque es libre. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, porque estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Ya, eso es fácil de decir, pero difícil de hacer. Sí, es fácil de decir, ya no vivo yo. Si usted no viviera, usted estaría más encajado con Dios de lo que usted se imagina. Pero muchas veces usted decide, usted quiere, usted piensa, usted hace, usted escoge y muchas otras cosas más. Y se da cuenta que no es Él quien vive, porque si Él viviera, Él haría en usted lo que quiere. La Biblia dice que Él ha puesto el deseo del querer como el hacer por su buena voluntad. Que si nosotros lo dejamos obrar, Él hará su voluntad en nosotros.
haciendo Él su voluntad en nosotros para ser agradables a Dios. Eso dice la Escritura. Pero muchas veces no lo dejamos. ¿Sí? No se lo permitimos. Porque hay cosas en mí que desean lo antiguo. Hay pensamientos en mí que no agradan a Dios. Hay deseos en mí que no son buenos. Pero el hombre muchas veces quiere pasar por alto esto, no quiere aceptar que es así. Oiga, hermano, la cohabitación con ambas influencias va a ser hasta el último día de su vida. Y por eso la Biblia dice que el que se crea seguro, mire que no caiga. Porque basta descuidar tu comunión con Dios para que comiences a sentirte diferente. Eso es todo. A su nombre. Alábalo porque Él vive. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque en el verso 17 dice: ambos se oponen entre sí. Y los vas a tener ahí. Y siempre se van a oponer. ¿A quién vas a hacer caso? ¿A quién vas a decir sí? Sí, decimos verbalmente sí, pero cuando ocurre el momento muchas veces damos lugar. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esta es la parte más compleja. La Biblia dice, hermanos, en 2 Corintios 12:9, que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Significa que Dios nos va a llevar a toda clase de situaciones críticas. ¿Para qué? Para enseñarnos, hermanos, a confiar en Él. Él mismo nos va a llevar a situaciones terribles, difíciles, complejas, a veces inentendibles, con la única intención de que usted logre despojarse del hombre viejo. Usted no va a entender eso. A mí también me cuesta entenderlo, pero Él sabe lo que está haciendo con usted. Y muchos cristianos no se dejan someter a esto. Muchos que comenzaron en la iglesia, que no están acá, no lo soportaron. No lo soportaron y se fueron. Renunciaron, lo dejaron, abandonaron. Se rindieron. Fueron abatidos y no lo lograron. ¿Sabe por qué? Porque no es fácil. Por eso dice, no desmayamos. Si fuera fácil no diría tal cosa. Y ese sentimiento que nos invade muchas veces de querer hacer algo que sabemos que no está correcto, lo pasan todos. Esos pensamientos que asaltan la mente de muchos de ustedes, que muchas veces no quisiéramos tener, eso le asaltan la mente de todos. Nadie puede evitarlos. Nuestra mente es atacada. Nuestra naturaleza genera pensamientos y deseos muchas veces que no son correctos. Muchas veces estás pasando por algún lugar y tu mente está maquinando cosas que luego reacciones y dices, ¿qué me pasa? Señor, reprendes. Renuncio, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, pero los tienes, llegan, asaltan tu mente. ¿Cree que el enemigo duerme, hermanos? Él no duerme. A su nombre. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, significa que, hermanos, las áreas por donde Dios comienza a tratar a los cristianos es por sus áreas débiles. Los primeros ataques satánicos, las primeras pruebas, las primeras luchas comienzan por la parte más débil de usted. No comienzan por las fuertes, comienzan por las débiles. Porque si lo débil de usted se hace fuerte, lo demás ya Dios sabe cómo lo va a procesar. Y es ahí donde comienza. Y es ahí donde muchas veces tenemos que poner freno, porque sí sentimos, sí pensamos. Hermanos, sí vienen esos ataques a la vida del hombre. En todas partes ocurre igual. A su nombre. Aleluya. Alábalo porque Él vive. Como dije antes, en 1 de Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santo. Significa que el nivel de santidad que usted necesita debe ser perfeccionado. ¿Sí? 2 Corintios 7 dice, perfeccionemos la santidad en el temor a Dios. Y eso no es algo simple. No estamos hablando de un término medio, estamos hablando de una santidad necesaria para ser hallados aptos, para entrar al reino de Dios.
Y eso no es nada sencillo ni fácil. A veces uno cree que se esfuerza lo suficiente y te das cuenta que no te has esforzado lo suficiente y que te puedes esforzar mucho más. A su nombre. Aleluya. ¿Cómo hago para alcanzar ese nivel? Ese nivel de santidad que Dios requiere de mi vida. Y le voy a decir por qué. Porque en Isaías 35:8 dice: habrá allí, hablando del reino de Dios, calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará por el inmundo, sino que el Señor mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se perderá, ni se extraviará. Ya no necesita ser usted muy inteligente, ni conocerse la Biblia de memoria. El que anduviere por este camino, por torpe que fuera, no se extraviará. Amén, hermano. A su nombre. Así que necesitamos perfeccionar la santidad de la que estamos hablando. ¿Y cómo se perfecciona? Eso es lo más difícil. Mire, hermano, lo que nos dice la Biblia para entender esto, porque la Biblia tajantemente en Hebreos 12:14 dice: sin santidad nadie verá a Dios. Así que definitivamente lo que necesitamos es alcanzar ese nivel. El apóstol Pablo nos da una exhortación en sus propias palabras, y lo escribe en Romanos 6:19, y lo dice así: hablo como humano. Mire, no está diciendo les hablo como espirituales, les hablo como apóstoles, les hablo como humanos, dice, como por vuestra humana debilidad, porque él también la siente. Amén o no. Hoy es un ángel volando, no, él también la siente. Acuérdense lo que escribió en la Biblia, que Elías también estaba sujeto a pasiones semejantes a las suyas y a las mías. Amén. Y sin embargo se fue en un carro de fuego. Sin embargo, una oración y detenía la lluvia, y otra oración y hacía llover. Un clamor y bajó fuego del cielo. Amén. Y se paraba frente a un ejército de 50 guerreros y le decía: si soy profeta de Dios, baje fuego del cielo. Y como chicharrón. Y tenía pasiones como la de usted y como la mía. Amén. Así que no es una excusa. Miles de personas, hermano, usan esto como una excusa. Ay, hermano, aleluya, soy débil. Oiga, todos tenemos esas pasiones, todos tenemos ese sentir, todos pasamos por las mismas pruebas que usted y yo, somos iguales. No es que los apóstoles eran diferentes a usted, no es que los discípulos eran, acuérdense, inclusive hubo bastantes altercados entre ellos mismos. Acuérdense cuando Marcos abandonó a Pablo en la mitad de una expedición de prédica. Estaban haciendo una gira evangelística y Marcos se asustó porque habían matado a Esteban y se salió del camino. Se fue por otro lado, le dio miedo. Ahí usted tiene acción. Cómo la naturaleza humana nos juega malos momentos. O cuando Pedro se empezó a volver judaísta. Cuando él fue el testigo del derramamiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, que era impío, que era centurión, que no era hebreo. ¿Amén o no? Sí, pero después cuando vinieron y lo influenciaron: sí, Pedro, hay que circuncidar, hay que hacer esto. El otro día Pedro estaba medio raro y Pablo lo tuvo que exhortar. Ahí ve la diferencia entre un apóstol y otro. En ese momento Pablo estaba firme y Pedro estaba flaqueando. ¿Por qué cree que Jesús mandaba a los apóstoles de a dos? Para que uno animara al otro. Amén. Así que por eso le digo, hermano, no estamos decir verbalmente es simple, vivirlo es distinto. Por eso, por esa naturaleza de la que estoy hablando, es que hasta los discípulos andaban de a par. Porque si uno veía al otro que se estaba desinflando, oye, hermano, hay que darle, vamos, anímate. Y después era al revés. ¿Amén o no? El mismo Jesús, cuando estaba angustiado en Getsemaní: acompáñenme ahí, vigilen conmigo. ¿Por qué no se fue solo? Si era el Hijo de Dios. ¿Ah? También necesitaba apoyo. A su nombre. Alábalo porque él vive en nombre. Y le sacaría innumerables ejemplos
donde usted se daría cuenta de verdad que nuestra naturaleza es un desastre. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero. ¿Ah? Entonces, eso es lo que tenemos. Primero, mire, para poder alcanzar el propósito de Dios, yo tengo que reconocer mi debilidad. Yo tengo que reconocer mi humanidad y la influencia que genera esta humanidad en usted y en mí. Si no reconozco eso, no lo voy a lograr. Amén. Por eso es que muchos que creen que ya están caminando sobre huevos y están en las nubes caminando y ya solo les falta volar, son los primeros que son derribados. Y cuando usted se reconoce tal como es, con todas sus falencias, debilidades y todo eso, y está con el brazo estirado buscando ayuda, porque la Biblia no dice fortalécete en ti, dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la debilidad la tienes. Y lo mejor que podemos hacer en esta mañana es comenzar reconociendo eso. Si reconocemos eso, Dios va a hacer el resto, hermanos. Amén. Señor, me falta, Señor, necesito, Señor, tengo, Señor, me cuesta, Señor, soy así, Señor. Y entonces Dios está ahí para ayudarte. ¿Cómo te va a ayudar si no reconoces nada? ¿Cómo te va a ayudar si ni siquiera aceptas que tienes esas cosas? Oye, hermanos, somos humanos. Alábalo porque Él vive. Ahora, la Biblia dice, miren lo que dice para que podamos entender esto. Dice en 2 de Corintios 7:1, perfeccionemos la santidad en el temor a Jehová. ¿Qué cosa genera el temor a Jehová? Estos son elementos, o sea, no es el tema, no es el temor a Jehová, pero son los elementos que se usan. ¿Qué cosa genera el temor a Jehová? ¿Qué dice Proverbios 1:7? El principio, ya, o sea, el conocimiento de Dios genera temor de Dios, ¿cierto? Mientras más conozco a Dios, más aprendo a ser reverente y temeroso, ¿cierto? Entonces necesito aprender bastante de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 6:19 dice que así como para iniquidad presentamos estos miembros para servir a la inmundicia antes, ahora los presentemos para servir a la justicia. Quiere decir que te involucres hasta el cuello. Mientras más te involucras y más tiempo pasas trabajando para Dios, sirviendo a Dios, leyendo su palabra, estudiando, orando y todo lo demás, más fuerte se hace el hombre nuevo. Y más temor de Dios voy a tener en mi corazón, porque sé que todo lo que Él me ha prometido es una realidad. La debilidad espiritual, el temor, la vergüenza, los momentos donde uno decae en su fe, son producto de que estamos flaqueando. Somos producto del poco tiempo que a veces dedicamos a Dios. Es producto de muchas veces de que no estamos haciendo las cosas como Dios quiere. A su nombre. Alábalo porque es vivo. ¿Cuáles son las herramientas que nos ha dejado? Mire, las herramientas que usted tiene para alcanzar santidad es un modo de operación que la Biblia conoce como santificación. Primero de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Ese es el punto. Santificación es el resultado de la comunión con Dios. Amén. La santificación es el resultado de la comunión con Dios. La mayor comunión con Dios, mayor santificación. Dios pretende santificarle a usted todo, no una parte de su vida, no solamente el físico, no solamente el alma, todo. Por eso en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Miren, son tres elementos que comprende la vida del hombre. No estamos hablando que
La operación de santificación va solamente sobre la naturaleza física. Es más complejo que eso. Espíritu, alma y cuerpo. Y sabemos que el alma es el que proyecta las emociones, el espíritu es el que Dios nos ha dado, y el cuerpo que también muchas veces nos quiere llevar por otro destino, otro camino. Nos quiere desviar, nos quiere poner engaño, mentira, flaquezas, para hacer cosas que no convienen. Entonces, estamos hablando de algo complejo, algo bastante complejo. Y Dios quiere hacer eso. ¿Para qué sirve la santificación? Eso es lo que usted tiene que saber también. ¿Para qué sirve? Primera de Pedro 1:2. Ahí está. Dice, elegidos según la presciencia. La palabra presciencia significa con predestinación, con anticipación, con antelación. Quiere decir, en un propósito divino que fue ya generado en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Elegidos según la presciencia de Dios para santificación, para obedecer. Ese es el tema. La santificación lo que hace, te da la capacidad de poder hacer la voluntad de Dios. Obedecer su palabra. Antes me costaba hacer esto, ahora ya puedo. Antes no podía hacer lo otro, ahora sí puedo. Y mientras más me involucro con Dios, más cosas voy a poder. Amén. Cosas que antes no podía. Cosas que antes mi naturaleza flaqueaba, mi naturaleza humana me impulsaba. Antes no podía decir no, porque me parecían cosas insignificantes, pequeñas y cosas así. Luego ya no son, ya no las ves así. Ya las ves de otra manera. Y trata de cerrar toda puerta, toda ventana, todo. Amén. Cuando conseguimos eso, la operación de santidad en nosotros se hace perfecta, porque Dios espera una perfección en la santidad. Eso quiere. Porque sin ella no vas a entrar, hermano. Hay un montón de gente que enseña cosas diferentes. Y yo te digo, si dice sin santidad nadie verá a Dios, pues no la vas a ver si no la tienes. Y no vas a caminar por esa senda de santidad si no alcanzas el nivel que Dios espera. Amén, hermanos. A su nombre. Aleluya. Y si nosotros nos dejamos moldear, como dice la Biblia, lo vamos a lograr. Lo único que tenemos que hacer es hacer todo lo que nos está pidiendo. Quiere decir, humanamente, involucrarnos a todo el tiempo que podamos dedicar. Trabaja, genera ingresos, cumple con tu familia, cumple con las necesidades de tu casa, y el resto del tiempo trata de dedicárselo todo a Dios. Porque si vas a buscar que sacar tiempo para otras cosas que no aprovechas, no vas a lograrlo. Esta naturaleza se revela todo el tiempo. Todo el tiempo se revela. Todo el tiempo nos quiere llevar por otro camino. Y es algo bien complejo. Pero hermanos, si nosotros empezamos a guerrear y a luchar y empezamos a buscar de Dios, a conocerle mejor, como dice la Biblia, acá hay un texto que antes copié, bien interesante, Efesios 4:13, que lleguemos a la unidad de la fe en el conocimiento del Hijo de Dios, como varón perfecto. Quiere decir, si alcanzamos ese nivel, vamos a temerle a Dios, y si tememos a Dios, vamos a conservarnos santos, porque sin ella no entrarás al reino de los cielos. No es que, ay pastor, estuve haciendo esto, ay pastor, le fallé al Señor, ay pastor, que no sé qué voy a hacer. Eso ya no se debe dar, si no, no va a haber nunca madurez. Siempre vas a estar en esa danza, y esa danza no te deja avanzar. Dios te llamó a ser santo, y ser santo significa madurar. Ser santo significa alcanzar un nivel espiritual bastante elevado. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. No nos ha llamado a estancarnos. Y el tiempo que tenemos que darle es mucho mayor del que creemos que Dios quiere. Amén. Nos ponemos de pie. ¿Cuánto nos habló Dios en esta mañana? ¿Y cuánto vamos a pelearle? Póngase de pie. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Yo sé que nos has hablado en esta mañana. Yo sé que has ministrado nuestros corazones, que nos has hecho ver nuestra naturaleza, nuestras debilidades, nuestras falencias. Ayúdanos a alcanzar el todo
Ayúdanos a perfeccionar esta santidad en nosotros. Ayúdanos, Señor, a lograrlo. Aleluya.